En este ejercicio nos piden un método que reciba un número entero como parámetro y muestre una cuenta regresiva desde ese número hasta 0. Entonces primero agregamos public static y usualmente cuando nos piden imprimir algo en la consola como en este ejercicio, eso casi siempre significa que el método no va a devolver nada. Así que vamos a poner void, ya que en este método no retornaremos ningún valor. Al método lo llamaré imprimir cuenta regresiva desde. Y abrimos y cerramos paréntesis. Como podemos ver, la descripción del problema ya nos está diciendo que nuestro método va a tener un parámetro de tipo entero. Así que yo voy a poner dentro de los paréntesis int y como nombre del parámetro le pondré inicio. Y abrimos y cerramos llaves. Y ahora veamos qué poner en la funcionalidad del método. Según la descripción del ejercicio, cuando llamemos al método, por ejemplo, con el argumento 5, en la consola tienen que aparecer los números del 5 al 0. Y si llamáramos al método con el argumento 2, tendríamos que ver los números del 2 al 0. En ambos ejemplos podemos reconocer algo, que los números van disminuyendo de uno en uno. Este tipo de patrón se puede representar fácilmente con la ayuda de bucles. Así que para este ejercicio voy a agregar un bucle for y dentro de los paréntesis, lo primero que tenemos que definir es el inicio del bucle. Como podemos ver, si llamo el método con el argumento 5, 5 será el primer valor. Eso quiere decir que el parámetro llamado inicio será mi primer valor. Así que por ese motivo, el inicio del bucle será int i es igual a inicio. Y punto y coma. Y ahora tenemos que definir hasta dónde queremos que el bucle vaya. En el ejemplo podemos ver que solo se imprimen números hasta el 0. Eso quiere decir que i solo puede ser mayor o igual a 0. Y ponemos punto y coma. Y ahora, finalmente, tenemos que definir cómo se va a actualizar i. Y como ya vimos antes, cada número va disminuyendo en 1. Entonces, podemos decir que la actualización será i es igual a i menos 1. Y esto también se puede escribir de la siguiente forma. I menos menos. Abrimos llaves y cerramos llaves. Y ahora, dentro del for, simplemente tenemos que imprimir i. Y cuando se impriman estos valores, para que todo quede más ordenado, fuera del bucle, voy a agregar una instrucción para imprimir un salto de línea. Y ya está. Y ahora usemos este método. Primero llamemos al método con el argumento 5, ejecutamos el programa y podemos ver los números del 5 al 0. Y si llamamos al método con el argumento 2 y ejecutamos el programa, podemos ahora ver a los números del 2 hasta el 0. Y con eso terminamos el primer ejercicio. En este ejercicio hemos practicado cómo crear un método que no devuelve ningún valor. Pero además hemos practicado cómo usar un bucle for que cuenta hacia atrás. Y lo más importante, ya estamos empezando a combinar conceptos, como los bucles y los métodos. Ahora vamos a ver un nuevo ejercicio. Esta vez tenemos que definir un método al cual le damos como parámetro un número y el método tiene que imprimir si ese número es positivo, negativo o 0. Así que como siempre, empezamos escribiendo public static. Como nuestro método no va a devolver ningún valor y solo va a imprimir en la consola, ponemos void. El nombre que le pondré al método será mostrar tipo de número. Y abrimos y cerramos paréntesis. Como parámetro necesitamos un número. No se especifica en ningún lado el tipo del número, así que para usar un tipo de dato diferente, usaremos double. En este ejercicio, tenemos que clasificar un número. Cuando necesitamos clasificar algo, lo más común es usar estructuras condicionales. Así que lo primero que vamos a hacer es identificar las condiciones que necesitamos evaluar. Así que, ¿cuándo se imprimirá el mensaje positivo? Se imprimirá positivo si el número es mayor que 0. ¿Y cuándo se imprimirá negativo? Se imprimirá negativo si el número es menor que 0. Y finalmente, se imprimirá 0 si el número es igual a 0.
Ahora que hemos identificado las tres condiciones, podemos empezar a escribir nuestro código. Así que vamos a agregar nuestra primera condición. Agregamos un if y dentro de los paréntesis escribimos número mayor que 0. Y en este caso tenemos que imprimir el mensaje positivo. Ahora vamos a agregar la segunda condición. Cuando usamos if y tenemos varias situaciones posibles, lo que hacemos es agregar un else if. Eso nos permitirá manejar un caso diferente cuando el primero no se cumple. Así que dentro de los paréntesis vamos a agregar la segunda condición. Ponemos número menor que 0. Y acá tenemos que imprimir el mensaje negativo. Y ahora vamos a agregar el tercer caso. También podríamos agregar un else if, pero como es el último caso que queda, podemos simplemente poner else. Y dentro agregamos una instrucción para imprimir el mensaje 0. Y con esto hemos terminado la implementación de nuestro método. Ahora usemos el método. Pongamos mostrar tipo de número y como argumento le pasamos 200.6. Ejecutamos y aparece el mensaje positivo. Agregamos otra llamada al método, pero esta vez con el argumento menos 15. Ejecutamos una vez más y aparece el mensaje correspondiente. Y ahora llamamos una vez más al método, pero esta vez con el valor 0. Y ahora ejecutamos una vez más el programa y aparece el mensaje 0. Este ejercicio fue una excelente manera de combinar métodos, condicionales y lógica básica. Ahora vamos con el otro ejercicio. En este caso, tenemos que definir un método que retorne true si el número es par o false si el número es impar. Así que como siempre, comenzamos con public static. Esta vez sí vamos a retornar un valor, y ese valor puede ser true o false. Eso significa que el tipo de dato que vamos a usar como retorno es boolean. Cuando un método va a devolver un valor booleano, normalmente su nombre empieza con palabras como es, tiene o puede. En este caso, el nombre que le voy a poner al método es par. Y como parámetro, vamos a necesitar un número entero. Así que escribimos int número. Ahora, en el cuerpo del método, primero voy a declarar una variable llamada resultado de tipo boolean. A esta variable la podríamos dejar sin valor y asignarle algo más adelante. Pero siempre es buena práctica inicializar nuestras variables. Así que por defecto le asignaré false. Ahora vamos a agregar un if para evaluar si el número es par. ¿Y cómo sabemos si un número es par? Un número es par si es divisible entre 2. Es decir, si al dividirlo entre 2, el residuo es 0. Y en Java usamos el operador módulo para obtener ese residuo. Por ejemplo, 4 entre 2 nos da 2 y como residuo nos da 0. Ese residuo puede ser calculado con 4 módulo 2. Y del mismo modo, 5 entre 2 nos da 2 con residuo 1. Usando 5 módulo 2 podemos conseguir el residuo directamente. Entonces, podemos usar la condición número módulo 2 es igual a 0 para evaluar si el número es par. Así que escribimos esa condición en nuestro if y si se cumple esta condición, le asignamos a resultado el valor verdadero, es decir, true. Por último, afuera del if, retornamos el valor de resultado. Primero, resultado tiene por defecto el valor false, y en caso que el número sea par, le asignaremos a resultado el valor true. Y si no es par, no hay problema, ya que no entraremos en el if, y el resultado seguirá teniendo el valor false. Y finalmente,
retornaremos el valor de resultado. Pero ahora quiero mostrarte algo. Todo este código funciona, pero podemos escribirlo de forma mucho más simple. Observa esta expresión. Número módulo 2 es igual a 0. Eso ya es una expresión booleana, es decir, devuelve true si el número es par y false si no lo es. Así que podemos borrar casi todo y simplemente retornar el valor de esa expresión. Así que hacemos eso. Y ahora sí, ya estamos listos con el método. Así que ahora testeamos nuestro método y agregamos una instrucción para imprimir. Llamamos al método espar y ponemos como argumento 100. Ejecutamos el programa y el valor que regresa es true. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el número 77. Ejecutamos y vemos que si llamamos al método espar con el número 77, nos retorna false. ¡Excelente! Ahora vayamos con el siguiente ejercicio. En este ejercicio nos piden crear un método que reciba dos números enteros como parámetros y que imprima todos los números enteros entre ellos, incluyendo a los mismos números. Pero hay una condición importante. Si el primer número es mayor que el segundo, los números no deberían ser impresos. Solo se debería imprimir un mensaje de advertencia que diga inicio debe ser menor o igual a final. Así que agreguemos este método. Ponemos public static. Como vamos a imprimir los números en la consola y no vamos a retornar ningún valor, usamos void. Ahora le damos el nombre a nuestro método. Yo pondré imprimir rango. Y ahora, dentro de los paréntesis, agregamos los dos parámetros que nos piden. Yo pondré int inicio y int fin. Razonemos un poco antes de escribir código en el método. Queremos imprimir todos los números desde el valor del parámetro inicio hasta el valor del parámetro fin. Por ejemplo, si llamamos al método con 5 y 10, se deberían imprimir los números del 5 al 10. Y eso, como ustedes ya saben, se puede lograr fácilmente usando un bucle. Pero recuerda que también tenemos una condición, y solamente podemos imprimir el rango si el parámetro inicio es menor o igual que el parámetro fin. Si el parámetro inicio es mayor que el parámetro fin, solo debemos mostrar el mensaje de advertencia y nada más. Así que vamos a reflejar ese razonamiento con un if. Ponemos if y en los paréntesis ponemos inicio menor igual a fin. Abrimos llaves y dentro de este bloque vamos a poner nuestro bucle en un momento. Y si esta condición no se cumple, vamos a usar un bloque else para mostrar el mensaje de advertencia. Así que agregamos la instrucción para imprimir ese mensaje de advertencia. Y ya está. Y ahora dentro del if vamos a agregar el bucle for. Como podemos ver, el valor de la variable inicio será el punto de partida del bucle. Así que ponemos int i es igual a inicio. También podemos ver que solo se van a imprimir los números hasta el valor de fin. Así que agregamos la condición i tiene que ser menor o igual que fin. Y en nuestro ejemplo, también podemos ver que estos números van aumentando de uno en uno. Así que la actualización de i será i es igual a i más 1. O también podemos poner i más más. Abrimos y cerramos llaves. Y dentro solo tenemos que imprimir i. Y con eso hemos terminado nuestro bucle. Y ahora, para facilitar la visualización de los rangos, voy a agregar un salto de línea al final del método. Y ahora sí, nuestro método está terminado. Así que ahora vamos a llamar al método, ponemos imprimir rango desde 5 hasta 10, ejecutamos y vemos que se imprimen los números del 5 al 10. Si llamamos otra vez al método, pero esta vez con 5 y 4 y ejecutamos el programa, podemos ver que nos aparece el mensaje de advertencia. Y si llamamos nuevamente al método, pero esta vez con 5 y 5 y ejecutamos el programa, vemos que solo se imprime el número 5, lo cual es correcto.
En este ejercicio hemos podido combinar tres conceptos: métodos, bucles y condicionales. Este último ejercicio es un poco diferente a los anteriores. Acá ya tenemos un método que retorna el cuadrado de un número entero, pero el ejercicio nos pide crear un método que imprime el cuadrado de un número. Así que vamos a empezar con lo que ya sabemos. Escribimos public static. Como este método solo va a imprimir y no va a retornar nada, usamos void. Le voy a poner como nombre imprimir cuadrado. Y como parámetro, este método va a recibir un número entero. Así que escribimos int número. Nosotros podríamos escribir desde cero la lógica para calcular el cuadrado, pero esa lógica ya existe en el método obtener cuadrado. Lo que vamos a hacer dentro de imprimir cuadrado es llamar al método obtener cuadrado y usar su resultado. Así que escribimos una instrucción para imprimir lo siguiente. Ponemos el cuadrado de, concatenamos con el parámetro número, concatenamos con es, y ahora vamos a concatenar con el resultado del llamado obtener cuadrado y le vamos a pasar como argumento número. Y ya está. Con esa línea ya estamos listos con el método imprimir cuadrado. Ahora vamos a llamar al método imprimir cuadrado y le vamos a pasar el argumento 5. Ejecutamos el programa y vemos que aparece el mensaje: el cuadrado de 5 es 25. Vamos a ver rápidamente cómo se ejecuta todo esto. El programa empieza a correr y llamamos al método imprimir cuadrado con el argumento 5. Entonces la ejecución salta al método imprimir cuadrado. Primero, implícitamente, a número se le asigna el valor 5. Y ahora, antes de imprimir el mensaje, primero se hace el llamado del método obtener cuadrado con el valor 5. Así que saltamos al método obtener cuadrado. Y ahí también lo primero que se hace implícitamente es asignar a número el valor 5. Primero, se calcula el cuadrado de 5, es decir, 5 por 5, lo cual nos da 25, y ese 25 se devuelve al método que lo llamó. Así que regresamos con 25 a imprimir cuadrado. Y ahora que ya obtuvimos el resultado de obtener cuadrado, ya podemos imprimir el mensaje en la consola. Después de eso, imprimir cuadrado termina su ejecución y con eso saltamos nuevamente al main. Y luego el programa termina. Así de fácil hemos reutilizado un método dentro de otro. Espero que te haya gustado este video. En el siguiente video hablaremos sobre métodos con arrays. Así que nos vemos en el siguiente video.